Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Siguiendo con el tema que estamos desarrollando ya vamos 20 enseñanzas, esta es la número 21 de Hebreos. Estamos enseñando Hebreos. Para los que se conectan por primera vez, permítame decirles, Iglesia Universal de Jesucristo es el concilio al cual nosotros pertenecemos acá en Colombia, un concilio misionero de origen puertorriqueño, y su brazo educativo, su ente educativo es el Departamento de Educación, y allí está el Instituto Bíblico REP, del cual por la gracia del Señor soy maestro y coordinador académico. Y el instituto presenta los miércoles a partir de las 8 de la noche un tiempo de enseñanza extendida, abierta a toda persona que quiera participar y obviamente gratuito, con la característica de que la persona que haya tomado todo el curso será certificado gratuitamente por el instituto. Superando lo mejor. Ese es el título para todo el estudio de Hebreos. Y hoy es la parte 21. Y vamos a hablar, en virtud de lo que está en Hebreos 6.1, del primer fundamento que allí se presenta, el arrepentimiento de obras muertas. Primer fundamento, el arrepentimiento de obras muertas. Y permítame introducir la enseñanza, mi amada familia, recordando que antes de presentar los pilares de la fe cristiana, el autor de Hebreos confronta al lector, nos confronta con una advertencia pastoral que nace de su frustración. Él se siente frustrado en ese momento, ya que anhela compartir profundas verdades sobre el sacerdocio de Cristo, lo que él denomina un alimento sólido. Por favor, verificamos algún micrófono abierto. Lo que él denomina un alimento sólido para el alma, necesario para el crecimiento y la madurez espiritual. Pero se encuentra con un obstáculo. Sus oyentes se han vuelto tardos para oír. Así lo relata él. Así lo relata él. Esta lentitud que él identifica en sus oyentes, de acuerdo al texto griego, no es por falta de inteligencia, de intelecto, de ninguna manera, sino por una apatía espiritual realmente. Una directa pereza que impide avanzar más allá de los conceptos básicos ya conocidos. Y eso mantiene a la gente en un estado de inmadurez preocupante. Eso es lo que ha encontrado el autor de Hebreos en ese, por lo menos en un sector importante de ese público judío a quien va dirigida la carta. Y esa condición que él identifica no es un simple retraso en el aprendizaje, sino que realmente se ve como una crisis que hay que abordar y que amerita una respuesta inmediata, como toda crisis, como todo problema, como toda situación. Eso es un ejemplo pastoral también. En la iglesia vemos alguna situación, uno como pastor debe abordarlo de inmediato, buscar una respuesta inmediata. Por ello la exhortación a dejar los rudimentos que hace el autor de Hebreos, que plantea Hebreos allí, en el capítulo 6, verso 1. Dejar los rudimentos, los fundamentos, los básicos, no quedarse ahí, solamente en los básicos. Y la evidente necesidad de avanzar hacia la madurez. Avanzar, y aquí se presenta ese avanzar, no como una sugerencia, sino como una necesidad para el crecimiento espiritual. La madurez espiritual se necesita. Hay que crecer, hay que madurar, hay que ser mucho más fructífero para el Señor. Y esto es un llamado urgente realmente. Y ese grito que plantea
el autor de Hebreos en ese entonces al público, a los judíos, al cual dirigía su escrito, es válido hoy todavía. Porque el autor de Hebreos en el texto nos permite entender una advertencia concerniente a que si se permanece en la infancia espiritual, es un peligro latente para el creyente y para la iglesia. Porque esto incapacita. Incapacita para comprender la plenitud de la obra de Cristo. Limita a la gente para entender la dimensión de Cristo y su obra, haciéndolos vulnerables en ese camino. Haciéndolos vulnerables a las acechanzas del enemigo de la justicia. Y el autor de Hebreos, con una estrategia muy particular y notable, se dispone a desarrollar 6 fundamentos, y él enumera 6 fundamentos realmente, que sus destinatarios, su público, con ese trasfondo judío, ya deberían conocer en forma sustancial, porque están en sus raíces de enseñanza de la palabra de Dios. O sea que la intención del autor de Hebreos no es enseñar algo nuevo, algo completamente nuevo, no. Sino aquí les está recordando un punto de partida para que superen ese estancamiento. O sea, en otras palabras, el autor de Hebreos le está diciendo a su público, y de paso nos dice a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos dice algo como, revisemos las bases, ya que esas bases son como una sombra y necesitamos avanzar hacia la sustancia, no quedarnos en la sombra. Eso es lo que significa esa plenitud en Cristo. Y eso es como un trampolín que nos lleva, nos impulsa a la profundidad que el Espíritu Santo anhela revelar en los corazones. La verdad transformadora de Cristo como nuestro eterno y grandioso sumo sacerdote. Y lo que esto implica para la iglesia y para el creyente. Lo que implicaba para ellos en aquel entonces. Con este preámbulo, vamos al fundamento bíblico que nos concierne en este día, que está en Hebreos 6.1. 6.1. Y voy a pedir el favor a Marisol que leamos Hebreos 6.1, por favor, que es el fundamento bíblico para esta noche. Adelante, Marisol. Amén, pastor. Buenas noches, hermana, amada familia. Leemos Hebreos 6.1, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Gracias. ¿Sigo, pastor? No, ¿Ahí? ahí, sí, gracias. En este versículo nos concentramos. El punto de partida en el camino del creyente, del cristiano. El primer bloque del fundamento que no debe ser puesto una y otra vez, sino tenerlo claro y mantenerse en él y seguir adelante. El arrepentimiento de obras muertas. Bien lo expresó Jesús al comienzo de su ministerio. Él predicaba el inicio del evangelio diciendo, y empezó con esto, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó Jesús, llamando al arrepentimiento. Y su precursor, su heraldo, Juan el Bautista, Juan el Bautizador, habla de lo mismo, un llamado al arrepentimiento. O sea que esa palabra arrepentimiento es fundamental. No estoy hablando de remordimientos, estoy hablando de arrepentimiento. Sustancialmente diferente, absolutamente diferente, distanciados totalmente, como el norte del sur, como el este del oeste. Polos opuestos. Una cosa es arrepentimiento, otra cosa es remordimiento. Totalmente.
La palabra del griego, de la cual se traduce arrepentimiento, realmente contiene una riqueza teológica inmensa, muy profunda. Y ahí establece la base para todo lo que sigue adelante. Vamos a mirar qué implica esto. Y eso nos permite entonces captar la radicalidad de la conversión que el Evangelio demanda. Sustancial. Si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. No hay conversión. No hay vida cristiana. No podríamos ser hijos de Dios, ministros competentes del nuevo pacto, nada, si no hay arrepentimiento. Ya lo vamos a ver por qué. En el español, la palabra arrepentimiento, y póngame en cuidado por favor, en nuestro idioma español, la palabra arrepentimiento la asociamos a menudo con sentimientos de remordimiento, tristeza o pesar por una falta cometida. Repito, sentimientos de remordimiento, tristeza o pesar por una falta cometida. Ese suele ser nuestro entendimiento de arrepentimiento en el castizo, en el común denominador de la gente, en nuestro idioma castellano. Ahora, estas emociones o circunstancias pueden estar acompañadas, de alguna manera están vinculadas al arrepentimiento bíblico, pero, no capturan la esencia del término griego del cual viene la palabra arrepentimiento. La palabra griega, metanoia, así se lee metanoia, es la que le da origen a la palabra arrepentimiento en español. Y esa palabra metanoia es una palabra compuesta. Se compone de la preposición meta, que significa después o implica un cambio. Y también la segunda parte viene del verbo noé, que es pensar, percibir. Y eso se ha derivado del verbo nous, que es mente. Entonces, meta, que significa después, implicando un cambio. Verbo pensar, percibir, que se deriva de mente. Su significado literal se puede entender como un pensamiento posterior o más claramente un cambio de mente, un cambio de actitud mental. Eso es arrepentimiento, un cambio de actitud mental. ¿Lo quieres simplificar? Un cambio de actitud mental. Remordimiento es mantenerse con el dolor allí y no cambiar. Entonces hay una diferencia absoluta. Este cambio de mente o de actitud mental de pensamiento no refiere a un ajuste intelectual de opiniones, de argumentos. No está refiriendo a eso. En el contexto bíblico, el original griego metanoia está claramente transmitiendo una reorientación completa y fundamental de la persona. Un cambio total de actitud, una transformación del pensamiento, la voluntad y el propósito de vida. Repito, en el original griego, la palabra metanoia, de la cual se toma arrepentimiento y por lo cual entendemos arrepentimiento bíblicamente, nos habla de una reorientación completa y fundamental de la persona. Y esto es una transformación del pensamiento, la voluntad y el propósito de vida. Es un giro de 180 grados, un cambio en su dirección existencial. Es cambiar de ruta, arrepentirse es cambiar de ruta. Y esto implica renovar la mente, renovar el alma, el intelecto y abandonar todo aquello que ofende a Dios. Por eso nos arrepentimos. Porque uno no se arrepiente de algo que agrada a Dios. Atención. Uno se arrepiente
de algo que ofende a Dios. Si están de acuerdo, coloquen una manita ya, un chulito, alguna cosa ahí. Yo los estoy viendo, acá los estoy viendo, mire, aquí los estoy viendo. Si estamos de acuerdo, coloque algo allí para... sí, nos arrepentimos de algo que ha ofendido a Dios. Y como Dios es el ofendido, entendemos que debemos arrepentirnos, cambiar, no volverlo a hacer. Por eso, el contexto de cada pasaje define el objeto de este cambio de mente. Y claro, uno puede hablar de un arrepentimiento por la idolatría. Sí, Señor, es válido. Como en Hechos 17:30 lo relata, claro. Arrepentimiento del pecado en general, claro, así es. Eso está en Hechos 2:38, por ejemplo. Hay muchos otros versículos, sí. Pero en este texto se está hablando de algo muy específico y que hay que considerar. Un arrepentimiento específico que es de obras muertas. Obras muertas. Y a veces nosotros estamos en obras muertas y no nos damos ni cuenta. Pero estamos ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué son obras muertas? Y alguno de ustedes me dirá, pastor, ¿qué son obras muertas? Vamos a explicarlo. Necesitamos explicarlo. Porque uno dice, sí, ¿qué son obras muertas? Vamos a explicarlo. Mire, si el arrepentimiento es el acto de volverse, de volver, de rectificar camino, entonces aquí preguntaríamos, ¿de qué se está volviendo el creyente cuando se arrepiente? ¿De qué? La frase obras muertas ha sido interpretada y se entiende de varias maneras, básicamente 3, y son correctas realmente, dentro del marco teológico del Nuevo Testamento. Obras muertas, número 1. Inicialmente, obras muertas está relacionada con las obras de la ley mosaica. Entonces, no volvemos a incurrir en las obras de la ley mosaica. Me devuelvo de ello. Voy en el camino de las obras de la ley mosaica, me devuelvo 180 gramos, voy para el otro lado. ¿Por qué? En el contexto específico acá de Hebreos. Tal vez la aplicación principal a lo que aduce obras muertas. Porque los creyentes, para quienes estaba dirigida la carta, eran judíos extraídos de la ley, nacidos bajo la ley, permeados completamente por la ley, y a quienes apabullaban los judaizantes para que volvieran a las demandas de la ley. Entonces las obras muertas se refieren a esos esfuerzos por alcanzar la justificación y el favor de Dios a través de la observancia meticulosa, rigurosa de los rituales y ceremonias del judaísmo. Y todos sabemos que por ahí no es. Y se les llama muertas, no en estricto porque fueran intrínsecamente terribles, no, sino porque simple y llanamente, habiendo venido Jesús, habiéndose dado la obra de la cruz, habiéndose presentado el Mesías, esas obras del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, ya eran ineficaces. No se necesitaban, porque la obra de la cruz saldó todo eso. Porque esas obras no pueden impartir vida espiritual, ni limpiar la conciencia de la culpa del pecado, solamente tapaban. Entonces, desde el contexto de la ley mosaica, son obras muertas porque simple y llanamente no son eficaces. Ya Jesús hizo lo correspondiente en la cruz del Calvario. Bueno, por eso Gálatas 2:16 dice así. Pablo escribe esto en Gálatas 2:16. Tengamos presente esto con relación a las obras de la ley mosaica. Mire, escribe esto Pablo en Gálatas 2:16. Un voluntario, por favor, que lea Gálatas 2:16. ¿Quién dijo yo? ¿Aquí Daniel? ¿O allá quién? Bueno, aquí Daniel. Gálatas 2:16. Yo lo leo acá. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Concreto, directo y específico Pablo acá, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso dice Pablo y está registrado en Gálatas 2:16. Esencial. Esencial. Y Hebreos, el mismo autor de Hebreos, ahí en el capítulo 9, 13 y 14 dice así. A ver, Luis Vicente, hermano, Hebreos 9, 13 y 14, ¿cómo dice? Ponchea. Ya va, hermano, ya va, que estoy buscándolo. Perfecto. Hebreos 9, 13, 14. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Amén, hermano. Adelante. Hebreos 9, 13 y 14. Hebreos 9, 13 dice así. 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Gracias, hermano. Clarísimo. Entonces, eso del Antiguo Testamento son la sombra. El tipo. Y aferrarse a la sombra es injustificado cuando la realidad de Cristo ya estaba presente. Y la realidad de Cristo se había revelado por el Evangelio. Número 2. Esas obras muertas también se relacionan con obras estrictas de pecado. Obras del pecado. Y esto es una interpretación más general, pero igualmente válida. Ve las obras muertas como las acciones pecaminosas que caracterizan una vida no regenerada de alguien que no ha nacido de nuevo. Son muertas porque su fruto es la muerte espiritual y la separación de Dios, directo a la muerte en el lago de fuego. Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso escribe Pablo en Romanos 6:23, lo sabemos. Eso es un versículo que por lo regular un cristiano promedio lo sabe de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, simplifica la idea de obras muertas y la traduce como malas acciones, que refiere realmente y da la idea de un mensaje de pecado, de la cual se necesita arrepentir la persona. Por eso 6.1 de Nueva Traducción Viviente dice así, hablando del 6.1 en Nueva Traducción Viviente y de Hebreos. Por eso, estoy leyendo 6.1 Nueva Traducción Viviente, Hebreos 6.1. Por eso, dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que volvamos a echar los cimientos, es decir, el arrepentimiento de las malas acciones y la fe en Dios. Las malas acciones. Obras muertas las asocia con malas acciones. La traducción o la traducción viviente. Número 3. Obras de la religiosidad humana. Y esto es todavía mucho más contundente, muy sutil, muy camuflado y sumamente evidente en la iglesia contemporánea. Obras de la religiosidad humana. Y esta visión, ver las obras muertas como obras de la religiosidad humana, de la tradición y la costumbre. Esta visión amplía el concepto para incluir cualquier acto, incluso aquellos que parecen buenos, muy espirituales, muy religiosos,
y que uno entiende y supone desde la perspectiva humana, desde mi perspectiva, que le deben agradar a Dios. Porque yo lo hago con mucho amor a Dios, por la obra del Señor. El Señor sabe que yo lo hago de mucho corazón. El Señor sabe que yo lo amo. El Señor sabe que esto y el Señor sabe que aquello. Y le debe agradar a Dios. Dios debe estar feliz conmigo porque yo estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello. Son aquellas acciones realizadas con la nobleza del corazón y la fuerza humana. Pero con motivos egoístas. Con una actitud equivocada. Y con una premeditación de ganar méritos ante Dios. En lugar de emanar esas acciones de un corazón obediente, recto, sincero, de fe y lleno del Espíritu Santo. Haciendo la voluntad de Dios y siguiendo los pasos de Jesús. Escuchando la voz del Espíritu y dejándose guiar por Él mismo. O sea, dejamos de lado la voz del Espíritu. No necesito el Espíritu Santo, no necesito la guía de Cristo. Yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy ministro, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy eso, yo soy aquello. Por tanto, todo lo que yo hago, lo hago por amor a Dios. Y como lo hago por amor a Dios, Dios sabe que yo lo amo. Y como yo lo amo, entonces Dios me ama. Y como Dios me ama, entonces está feliz conmigo porque yo hago. No, hermano. Tu actitud es completamente equivocada. Estas son obras muertas. Se ven muy lindas, muy bellas. Y muchos las aplauden. Muchos aplauden esas obras. Actividades y muchas actividades. Obras muertas. No nacieron del corazón de Dios. Son muertas porque no tienen su origen en la vida de Dios, en la vida de Cristo, en el propósito divino. No han nacido del cielo, no vienen del cielo. Esas órdenes no salieron del cielo, ese propósito no salió del cielo, salió de un corazón humano que desea y quiere sobresalir y destacarse desde la perspectiva humana. Le quiere torcer el brazo a Dios. Y por tanto no pueden agradarle a Dios. Entonces una obra muerta es cualquier actividad, por noble que parezca, realizada sin la aprobación, sin la guía, sin la presencia del Espíritu Santo y sin la dirección específica de Dios. Colóqueme ahí un chulito, una manita si me entendió, hermano. Porque yo sé que más de un callo se pisó acá. Qué pena, pero hermano. Así es. Y todos los presentes en este servicio, en este momento, en esta enseñanza, todos los que escuchan esta enseñanza y la escucharán, saben que no estoy mintiendo. Porque alrededor nuestro vemos cualquier cantidad de obras así, muertas por sí mismas. Porque solamente pretenden resaltar al hombre. Nacen de un corazón humano que quiere hacer, pero han dejado de lado la gracia y el favor y la relación con Cristo. Así de sencillo, hermano. Mire lo que dice Isaías 64:6. Qué pena, hermano, pero que esas enseñanzas son para aclarar cosas y son para enseñar. Estamos enseñando, hermano, lo que la palabra dice. No estamos consintiendo a nadie, hermano. Yo mismo me estoy dando palo también. No crean. Yo mismo me estoy dando palo, hermano. Porque yo también cometo errores, como pastor, como ministro, como creyente. Yo también cometo errores, yo también me equivoco, hermano, yo también recibo. El Señor también me corrige a mí, me exhorta a mí, hermano. Y esto es para todos, hermano. Dice Isaías 64:6. Le pido el favor a Pastora Rosaema, desde Calamar, Guaviare. Pastora Rosaema, qué gusto volverla a tener conectada. Por favor, Isaías 64:6. Ya, pastor. Para los que no saben, la pastora Rosaema está conectada desde Calamar, Guaviare. ¿Es correcto, pastora? Sí, pastor, buenas noches, Dios les bendiga. Sí, mi pastor, gracias al Señor, hoy tenemos señal y puedo estar acá. Perfecto. 64. Sí, señora. Isaías 64:6. Bueno, sí, gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. ¿Seguimos? No, ahí, dejémoslo ahí. Es suficiente. Bien. Con este juguete es Amén, suficiente amén. para todos. Esto es suficiente Amén. remo para todos. Hermano, esto es un Gloria a Dios. versículo que conlleva una declaración contundente sobre la condición humana. Básicamente sin Cristo, hermano. Sin haber nacido de nuevo. Religiosidad plena. Legalismo total. Legalismo, religiosidad, tradición, costumbrismo, hermano. E incluso mentira e hipocresía. Lo más impactante acá es que no compara pecados sino justicias. Atención, no está hablando de pecados sino de justicias. Y esas justicias se entenderían como nuestras mejores acciones o actos de bondad, moralidad y rectitud. Ojo, está hablando de nuestras justicias como trapo de inmundicia, suciedad. Esto significa que ante la perfecta santidad de Dios, incluso nuestros más nobles esfuerzos están manchados y son completamente insuficientes para agradarle o justificarle a Él nuestros actos desde nuestra perspectiva. Necesitamos estar en Cristo y hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a Él. Colóqueme una manita si me están entendiendo, hermano. Colóqueme una manita si me están entendiendo. Es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Efesios 2:8-9 dice, Efesios 2:8-9 dice, Pastor Raimundo, por favor, Efesios 2:8-9. Aleluya. Está muy duro el mensaje, hermano, está muy dura la enseñanza. ¿Le ablandamos? Está preciosa. Bueno. Efesios 2:8-9, Pastor Raimundo. Pastor, Efesios 2. Sí, señor, 8 y 9. Ok, estoy llegando aquí a Efesios 2, 8 y 9. Gloria a Dios. Buenas noches, amado pastor. Buenas noches a todos mis hermanos. Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9, que Perfecto. dice la palabra de Dios, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Tan claro como esto. Clarísimo. No son las obras. No es la actividad y actividad. Hermano, nos salvamos porque el Señor por gracia nos salvó. Y le servimos al Señor por gracia y lo seguimos a Él por gracia y amor a Él. De verdad, porque Él por gracia nos tiene ahí, hermano. Ahí está la fe. Y lo que hagamos, todo lo que hagamos, debe honrar el nombre del Señor. Por eso nuestras obras deben ser obras de justicia en el Evangelio y en la palabra, de acuerdo a su voluntad, con la presencia y dirección del Espíritu Santo. Nuestras obras deben ser obras vivas, no muertas, hermano. O sea, el propósito es eliminar cualquier posibilidad de que nuestro orgullo, vanagloria y deseo de sobresalir se imponga a la humildad y la sujeción bajo la poderosa mano del Señor. Porque el mérito es de Dios, no de nosotros. Esto quiere decir, en otras palabras, para los destinatarios originales de Hebreos, los judíos que se habían convertido, que estaban tan apabullados y con esa indisciplina también, estas tres interpretaciones que hemos hablado convergen. Esos tres argumentos se unen. Y se presentan de esta manera, mire. Para ellos, volver al judaísmo significaba volver a un sistema de obras. No podían, no debían. Para ellos, rechazar la gracia de Cristo era permanecer en la condición de pecado. Y si el Señor les habían conocido el mensaje del Evangelio, ¿cómo iban a volver atrás? ¿Cómo rechazar ese mensaje de salvación?
Si ya conocían al Mesías, si eran conscientes de la obra de la cruz, ¿cómo rechazar la oportunidad de ser salvos? Para ellos volver a confiar en la condición humana, en el esfuerzo humano de orden religioso, tradicional y costumbrista, en lugar de la obra de la gracia, el favor divino, consumada por Jesucristo en la cruz, era dar marcha atrás y negar el Evangelio. Hermano, después de que has escuchado el Evangelio, y llegado a Cristo, todas nuestras obras deben ser vivas, no muertas. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es una obra meritoria que el hombre inicia por sí mismo. Atención a esto. Si no me arrepiento porque me quiero arrepentir, es que yo no soy, uno como hombre no es consciente de eso, hermano. Necesita el Espíritu Santo que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y lo convenza de errores y lo conduzca al arrepentimiento, hermano. Por eso el arrepentirse, hermano, no es una obra de mérito humano. Eso es un don de Dios concedido por la gracia. Mire, Romanos 2.4, lo voy a leer acá, Romanos 2.4. Romanos 2.4, lo voy a leer. Escúcheme, Romanos 2.4. Mire lo que dice Pablo en Romanos 2.4. Romanos 2.4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, la nobleza de Dios es inmensa. Por eso dice la misma escritura que Él es paciente hasta que todos procedan al arrepentimiento. O sea, en otro contexto sí podemos decir esto. El arrepentimiento es una responsabilidad que el hombre debe asumir en respuesta a la revelación divina del Evangelio. A la palabra. Ya Dios nos habla, ya Dios nos dice, ya Dios nos expone, ya Dios nos presenta, quedamos desnudos ante Él porque estamos desnudos ante Él, pero nuestra voluntad cuenta. Pero no tenemos excusa ante Él. Es mi responsabilidad, hermano. Miren lo que dice Hechos 17, 30, 31. Zoraida, por favor. No sé si está Zoraida o Henry allí con la conexión de Zoraida. Hechos 17, 30, 31, por favor. También, pastor, estoy utilizando aquí el celular de Zoraida. Perfecto. ¿Cómo siguió ella? ¿Hechos qué, pastor? Ya un poco mejor, sí, señor. Amén. Hechos 17. ¿Hechos qué, pastor? 17, 30, 31. Amén, sí, señor. 30, 31 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Amén. Miren esto. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero está en la voluntad del hombre obedecer o no obedecer. Lo que hay que entender es que allí está presente Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes. Suma autoridad, plena autoridad, absoluta autoridad, eterna autoridad. O sea, el cambio de mente con el arrepentimiento, el cambio de actitud con el arrepentimiento, es la obra del Espíritu Santo que trae la convicción al individuo. Es el Espíritu Santo quien expone la pecaminosidad del hombre, pero asimismo revela la justicia de Dios en Cristo. Pero cada uno de nosotros somos libres de actuar en favor o no de esa palabra, rechazar o no rechazar, o admitir o rechazar. Porque Dios no nos va a obligar. Dios no tiene un solo creyente obligado. Ojo, Dios no tiene un solo hijo obligado.
Dios no tiene un solo registro en el libro de la vida de una persona que pueda decir, Dios me obligó. Nunca habrá uno que levante la mano que diga, Dios me obligó. Todos procedemos al arrepentimiento, empezando por el arrepentimiento de obras muertas. Juan 16, 8 al 11 dice así. Juan 16, 8 al 11 dice así. Mercedes, creo que Mercedes Garzón está. Mercedes, estás allí. Por favor, Juan 16, 8 al 11. Amén, sí, Señor. Aleluya. Dios les bendiga a todos. 16, 18 al 11. ¿Cómo? 16, 8 al 11. 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Amén. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muy, muy, muy en cuenta, hermano. Para poder comprender la dimensión de lo que dice la Escritura en hebreo de arrepentimiento de obras muertas. Ahí está el Espíritu Santo presente y Él es el que convence. Él es el que da el argumento sólido y ante ese argumento no hay nada que pueda contrarrestarlo. Es más, mire, la misma historia de Israel en el libro de Jueces, por ejemplo, habla de esa dinámica, cómo el pueblo caía en un ciclo repetitivo de apostasía, de rechazo, de pecado, siguiendo a otros dioses, confiando en sus propias obras, etc. Y el castigo de Dios se manifestaba. Y en esa aflicción clamaban a Dios, se arrepentían y lloraban y en fin buscaban la presencia. Y Dios en su gracia se manifestaba y levantaba un libertador y el pueblo volvía a recuperarse y otra vez volvían a lo mismo. Pero el arrepentimiento era necesario y Dios actúa cuando hay un arrepentimiento. Pero Dios también actúa cuando hay pecado, cuando hay desobediencia. Así de claro, hermano. Entonces, ahora, bajo la gracia, después de la obra de la cruz, en una dimensión mayor, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que sale lo más profundo porque el Espíritu Santo está ahí presente, no es una confesión intelectual. Por eso cuando uno lleva a alguien a la iglesia, invita a alguien, haga la confesión de fe, hermano, haga la confesión de fe, hermano, haga la confesión de fe, hermano. Eso de la confesión de fe y la oración de fe es un paradigma de distracción, hermano. Si no hay arrepentimiento, eso no valió de nada, hermano. Conocemos cantidades de gente, personalmente con mi esposa, conocemos cantidades de gente que han hecho su oración de fe, pero no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Porque es que eso no es una acción de entendimiento humano. No es que porque yo le digo a mi compadre que haga la oración de fe ya es creyente. No, hermano. Es una experiencia transformadora que se debe manifestar como fruto digno de arrepentimiento. Como lo decía Juan el Bautizador, Juan el Bautista. A eso nos llama el Señor. A eso nos llamó el Señor. A eso llama el Señor a los que escuchan el Evangelio. Y en Mateo 3:8, por ejemplo, Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y reiteramos, el arrepentimiento que la Biblia enseña no es un sentimiento de culpa y de orden pasajero. Es un cambio profundo de dirección absoluto y total. Y se manifiesta en acciones concretas. Se evidencia, que se nota, hermano. Cuando una persona se arrepiente de sus obras, que se le nota porque cambia. Se evidencia el cambio. Hermano, eso no es con cuentos. Eso no es de tilín, tilín y poco de paletas como dice por ahí. No, eso es de que se nota, hermano.
Los frutos dignos de arrepentimiento son la evidencia externa y visible de que ha ocurrido una transformación interna y genuina en la persona. Sí, señor. Cuando Juan usó esa expresión, él estaba hablando a personas que creían en su religión, en su ancestro de Abraham. Que ellos creían que por ser hijos de Abraham era suficiente para estar bien con Dios y eran salvos. O sea, ellos no eran pecadores. Y Juan les exigió pruebas, una demostración. No las tenían. Mire, los frutos de arrepentimiento se pueden circunscribir en 3 grupos. Estoy hablando de arrepentimiento. 3 grupos. Ojo. Abandono consciente del pecado. Y estos son básicos. Estamos hablando de los rudimentos. Estos son básicos, hermano. Aquí no estamos hablando de nada teológicamente profundo, exegéticamente, no, mejor dicho, que descubrimiento. No. Básicos. Número 1. Abandono consciente del pecado. Es el primer paso y más evidente fruto. Soy consciente de lo que estaba haciendo mal y conscientemente lo abandono. Era bebedor, ya no bebo más. Soy consciente que no bebo más. Era mentiroso, ya no miento más. Era fornicario, ya no fornico más. Era adúltero, ya no adultero más. Era esto, ya no más de eso. Y así sucesivamente. Era pecador, ya no más. Estaba muerto en delitos y pecados y por la gracia del Señor Dios me recogió. Ahora nací de nuevo, ya no estoy en el mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo, soy hijo de Dios ahora. No vuelvo atrás. Es una ruptura decidida y activa con la práctica pecaminosa. De eso se arrepiente la persona y por tanto no lo vuelve a hacer. Hermano, es que es elemental. Básico. Lógico. Lógica, básica, sumamente básica. ¿Cómo se va a hablar de arrepentimiento de robar si sigue robando? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hablar de arrepentimiento de mentir si sigue mintiendo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hablar de arrepentimiento y haber nacido de nuevo si se sigue actuando como un mundano cualquiera? ¿Cómo? A ver, tiene que haber evidencia, hermano. Es un dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno desde la perspectiva bíblica, no desde nuestra conveniencia. Es dejar obrar al Espíritu Santo. Una persona que se arrepiente de la mentira comienza un esfuerzo consciente por decir siempre la verdad, aunque le sea difícil, aunque le cueste incluso el puesto de trabajo, por ejemplo. Pero prefiere honrar a Dios y Dios lo honra a él también. Un segundo punto es la restitución y reparación del daño. Esto es duro, difícil, claro, difícil. Es difícil de realizar porque muchas veces a través de los años uno ya no puede reparar el daño causado. No es posible. Pero uno sí pide perdón, hermano, y el Señor lo perdona. Esto de restitución y reparación del daño es un fruto poderoso que demuestra la sinceridad del corazón, el cambio de verdad. El arrepentimiento verdadero no solo lamenta el pecado, sino que busca en lo posible reparar el daño causado a otros. Verbo y gracia. Si tú hace 25 años pediste prestado un dinero y no lo pagaste, y con ese hecho le hiciste daño a una persona, porque esa persona confió en ti y ese dinero lo necesitaba, desapareciste del mapa y sencillamente desapareciste. Pero tú eres creyente hace 15 años, hace 10 años, hace 8 años eres creyente. ¿Qué tal si ahora, como creyente,
buscas a esa persona a quien le debías ese dinero y se lo pagas. Eso es restituir, hermano. Porque te has arrepentido de eso, hiciste daño. El ejemplo bíblico está en Zaqueo. Al encontrarse con Jesús este hombre, a ver, ¿por qué lo llaman saqueo? ¿Qué entendemos hoy por saqueo? Robar, hurtar, saqueadores, ladrones. Mire, ¿de dónde viene? De saqueo. Eso está en la Biblia, hermano, ahí en Lucas 19:8, ahí está. Y al encontrarse con Jesús, Saqueo evidenció su arrepentimiento. Y no solo fueron palabras, inmediatamente se comprometió a dar la mitad de sus bienes a los pobres y a devolver cuadriplicado todo lo que había robado. Eso es un fruto visible. Restitución y reparación del daño, hasta donde sea posible, porque reitero, no siempre es posible. El tercer elemento es, el primero, abandono consciente del pecado. El segundo, la restitución y reparación del daño en lo posible. Y el tercero, un cambio de actitud y de corazón. Un cambio de actitud y de corazón. ¿Saben una cosa? El arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento genuino, el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento donde hace presencia el Espíritu Santo, cambia nuestra perspectiva interna. Cambia, hermano, cambia lo que hay dentro de nosotros, porque está tocando todo nuestro ser, hermano, espíritu, alma y cuerpo. Se evidencia lo externo, pero nuestra alma, que compone los pensamientos, los sentimientos, las emociones, es afectada por lo que hay en el espíritu que nació de nuevo. Y cuando hay un cambio genuino en nuestra perspectiva interna, esto se manifiesta en esto: humildad, porque se abandona el orgullo y la autojustificación. Hermanos, nos es fácil reconocer faltas y se nos quitan las excusas y entendemos que necesitamos de Dios. Y no andamos buscando excusas en terceras personas, al estilo Adán, la mujer que me diste, y al estilo de la mujer, la serpiente. No andamos buscando excusas, admitimos la falta. Además, número 2, genera dolor por haber ofendido a Dios. Y no es un miedo a un castigo, no. Es un dolor sincero porque hemos ofendido al Señor, al Santo de los Santos, porque le hemos deshonrado su nombre, porque Él ha confiado en nosotros. Y número 3, se expresa en obediencia. Hermano, hay en nosotros un deseo absoluto de agradar a Dios obedeciéndole. Obedeciendo la fe, obedeciendo la verdad, conforme a la palabra. O sea, esa rebeldía reemplazada por una disposición total de someterse a su voluntad. Ahora vemos cómo, después de todo esto, entonces se da una nueva forma de relacionarse con los demás. Una nueva forma. Restitución, estábamos hablando de abandono consciente del pecado. Restitución y reparación del daño, número 2. Un cambio de actitud y de corazón, número 3. Y 4. Una nueva forma de relacionarse con los demás. Sí, Señor. Ese cambio interno, lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Ese cambio interno inevitablemente transforma nuestras relaciones. Porque ese cambio interno, ese espíritu que nació de nuevo, y donde está la palabra como semilla, que está trabajando el Espíritu Santo ahí, comienza a trabajar sobre todo lo que es la parte almática, emociones, sentimientos, pensamientos, etc. Y eso transforma a la persona y se evidencia en hechos. Y esos hechos son relaciones. Las relaciones cambian. La conducta cambia, el comportamiento cambia y nos relacionamos y actuamos con las personas de otra manera. La gente ve que cambiamos, la gente ve que hay otra persona en nosotros, que somos otra persona, que la gente lo nota, lo nota. Y ahí se ve el fruto del amor. O sea, esos frutos dignos de arrepentimiento son acciones, actitudes y cambios del carácter
que han moldeado realmente a la persona, que se evidencian totalmente y son plenamente visibles. No solamente se le escuchó pedir perdón, sino que realmente cambió. Ha dado un giro. Todo esto para volver a retomar la idea de que la frase arrepentimiento de obras muertas es un punto de partida indispensable para la vida cristiana. Porque aborda el núcleo del problema humano. ¿Cuál es? El intento insignificante de alcanzar a Dios o de justificarse a sí mismo a través del esfuerzo propio. Pretender agradar a Dios con mi esfuerzo. Mire, antes de que una persona pueda depositar su fe y confianza en la obra salvadora de Dios, primero debe dar la espalda y cesar su confianza en sus propias obras inútiles. Esto es un acto de rendición completo ante Dios para que su gracia lo empiece a levantar. ¿Qué pasa? El autor de Hebreos, atención a esto, el autor de Hebreos, cuando introduce el concepto de obras muertas, también es estratégico, porque con ello ha puesto una semilla conceptual, un argumento muy sólido, que posteriormente dará fruto en esa argumentación que desarrolla con Hebreos. Y lo leímos hace un rato. Ahí en Hebreos 9:14 declara que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, no podemos pensar en servir honestamente a Dios si nuestra conciencia está llena de obras muertas. Debemos deshacernos completamente de ellas, limpiarnos de ellas, arrepentirnos completamente de ellas. Total, absoluto, totalmente. Y esto está conectando directamente ese núcleo del mensaje de la superioridad del sacrificio único y verdadero de Cristo en la cruz versus los sacrificios repetitivos y esas muertes reiterativas en el sistema levítico. Allá se hacían para tapar y seguir tapando y seguir muriendo animalitos inocentes. Con Cristo fue una sola vez, perfecta, única y para la eternidad. Arrepentirse de las obras muertas significa nada menos que arrepentirse de confiar en todo el sistema del antiguo pacto. Y ese era el mensaje que le estaba dando a su audiencia original el autor de Hebreos. Arrepentirnos de las obras muertas hoy claramente es entender que no podemos pensar en confiar en nuestra iniciativa como que nosotros somos los que hacemos y con ello agradamos a Dios. Hay que contar con el Espíritu Santo y dejarnos guiar de Él. O si no, vamos a cometer serios errores y estamos desagradando a Dios. Con toda seguridad. Porque Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. De vivos, porque Él es vida. Y nosotros vivimos porque Él vive.
y nuestras obras son vivas en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo, con la presencia del Espíritu Santo. Todo lo que esté fuera de su voluntad y alejado de Él, no le va a agradar a Él. Y por tanto está muerto. Tengamos cuidado de lo que estamos haciendo, hermano. En el día a día y en el momento a momento. Porque le reitero, como dije hace unos minutos. Hace unos minutos cité que nosotros estamos muchas veces en obras muertas y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo podemos identificar una obra muerta, pastor? Tremenda pregunta. Hermano, muy sencillo. Respondo con otra pregunta. ¿Estás seguro que lo que haces te lo mandó a hacer Dios? ¿Estás seguro que escuchaste la voz del Espíritu Santo? ¿Estás seguro que Dios te lo afianzó en un versículo bíblico, en un pasaje bíblico, te habló y te dijo tan claro que hicieras eso? Si estás completamente seguro de esto y tienes argumento bíblico, ok. Pero si tienes alguna ligera duda, algo que no te cuadra, conclusión, es una obra muerta. Porque en Cristo debe haber certeza. En Dios debe haber certeza. Aleluya. Aleluya. Le damos la gloria al Señor. Pastora Rosa Emma, por favor, oramos entregando este tiempo al Señor. Gracias al Señor. Amén, mi pastor. Amén. Señor y Padre de la gloria, en este momento, Padre, te damos gracias, mi amado Dios, por permitirnos estar reunidos en tu nombre, recibiendo la enseñanza, Señor, para nuestra vida, para nuestro ministerio. Gracias, Padre lindo, porque a través de tu palabra tú nos guías, tú nos enseñas, Señor, nos exhortas a vivir una vida en obediencia a ti, Padre Santo, y así poderle enseñar a todos los discípulos que nos das, Padre. Gracias te damos, maravilloso Dios, por cada hermano. Gracias por mi pastor Daniel y los pastores que nos enseñan. Gracias por ellos. Te rogamos que cada día los unjas, les llenes más de sabiduría, gracia e inteligencia espiritual. Y así a nosotros también nos llenes de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.